Año 1973. Olvidemos las palabras y comuniquémonos mediante símbolos. Sapos disfrazados de conquistadores y camaleones como indios americanos, juntos en una maqueta que se convierte en un circo cósmico. Un ladrón cualquiera se transforma en Jesucristo, el mesías psicodélico de la era post-hippie. Pero no viene solo, la iglesia romana lo clona hasta el infinito, vistiéndolo de santo pop, rodeado por una legión de prostitutas que no distingue entre fe y espectáculo. Pero bueno, cada papa tiene su historia y cada cruz su Cristo. La historia lleva al nuevo hijo de Dios directo a su creador, el alquimista, el mismísimo Jodorowsky. Con él en escena, la mierda se convierte en oro, los espejos se multiplican y el delirio simbólico explota, hasta que ya no entiendes nada. Y ahí está la gracia. ¿O no? Lo único cierto es que la película apenas comienza, y con ella nuestro viaje hacia la cima de la montaña sagrada. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Florislava y hoy vamos a hablar sobre una película bastante polémica en su momento que hoy en día sigue dando mucho de qué hablar. Y es que si le preguntas a alguien que la ha visto de qué va exactamente esta película, probablemente no te sepan dar una respuesta clara. La película es todo un viaje psicodélico y espiritual en sí misma. No obstante, creedme cuando os digo que cada detalle tiene un motivo. Y hoy vamos a descubrir juntos el significado de todo lo que se despliega ante el espectador. Pero antes de nada, si te gustan las historias sobre misterio y lo oculto y quieres descubrir la literatura y el cine que exploran estos temas, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte más vídeos como este. Y sin más dilación, poneros cómodos en vuestras butacas, preparaos unas palomitas que buena falta os harán, y ahora sí, comenzamos. Antes de adentrarnos en la obra, conozcamos primero al autor, para entender un poco mejor lo que se nos viene encima y el contexto de su concepción. Alejandro Jodorowsky-Prulansky nació el 17 de febrero de 1929, en Tocopilla, Chile. Hijo de inmigrantes judíos ucranianos, Jaime Jodorowsky-Groisman y Sara Felicidad Prulansky-Arkabi. Tuvo una hermana mayor, Raquel, poetisa que más tarde se establecería en Perú. Su infancia estuvo marcada por un profundo rechazo hacia su familia. Su padre, un hombre violento y abusivo, maltrataba a su madre, y él mismo creció sintiéndose un extraño en su propio hogar. De hecho, cuenta que fue fruto del abuso sexual de su padre hacia su madre. Tampoco sentía aprecio por su hermana, a quien veía como una persona egoísta, siempre ansiosa por ser el centro de atención y relegándolo a un segundo plano. Tampoco encontraba aceptación fuera de casa. Los vecinos lo veían como un paria por ser hijo de inmigrantes, y sus padres ocultaban su identidad judía, negándole las tradiciones de su fe, como el bar mitzvah. A sus 9 años, la familia se mudó a Santiago, aunque Jodorowsky siempre prefirió la vida en Tocopilla. Estudió en el Liceo de Aplicación y más tarde Filosofía y Psicología en la Universidad de Chile, estudios que abandonó tras 2 años. Su desagrado hacia los industriales estadounidenses que explotaban las minas chilenas influyó en su posterior crítica al imperialismo y al neocolonialismo en sus películas. Desde muy joven se refugió en la lectura, la poesía y el teatro. Publicó su primer poema a los 16 años y se relacionó con figuras como Nicanor Parra, Stella Díaz Barín y Enrique Lin. Trabajó como payaso de circo y exploró la pantomima fundando el teatro mímico y el teatro de títeres del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, donde empezó a forjar su particular lenguaje artístico. En 1953 se trasladó a París, donde estudió con Etienne Decroux, trabajó con Marcel Marceau y asistió a las clases del filósofo Gaston Bachelard. Allí conoció el teatro de la crueldad de Antonin Artaud y el surrealismo del absurdo, influencias decisivas para su posterior creación del teatro pánico. En 1957 debutó en el cine con La Cravate, una adaptación de Las cabezas cortadas de Thomas Mann, elogiada por Jean Cocteau. En 1960 viajó a México, donde encontró el entorno ideal para desarrollar su arte. Junto a Fernando Arrabal y Roland Topor, fundó el movimiento Pánico, una corriente que buscaba ir más allá del surrealismo, abrazando lo absurdo y lo caótico. Las piezas del grupo, aun llevando todas el mismo título, Pánico, eran deliberadamente desconectadas entre sí, una burla a los críticos que intentaban encontrarles sentido. En Ciudad de México conoció al monje zen Eyo Takata, de quien se convirtió en discípulo. Incluso ofreció su casa como zendo, un lugar de meditación.
Fue entonces cuando comenzó su profunda conexión con la espiritualidad, un tema que atravesaría toda su obra. Su teatro Pánico encontró eco en la contracultura mexicana y en un neoindigenismo de raíz mística más que épica. Radicado en México entre 1959 y 1978, Jodorowsky enseñó pantomima, realizó sus célebres efímeros pánicos y dirigió más de un centenar de obras teatrales de vanguardia. Bajo la influencia de Erich Fromm y del Zen, desarrolló su concepto de psicomagia, una mezcla de psicoanálisis y ritual simbólico que busca sanar el inconsciente mediante actos poéticos. Su arte, siempre en conflicto entre lo místico y lo escandaloso, le ha ganado tanto seguidores férreos como detractores acérrimos, tanto en su Chile natal como en su México adoptivo. Su primera gran película, El Topo, lo consagró internacionalmente. Este acid western, llamado así como referencia al ácido lisérgico, es una mezcla de espiritualidad y violencia. Seguía a un pistolero mexicano en busca de la iluminación en el desierto, que se enzarza en una quest para matar a los 4 másters pistoleros del desierto para ganarse el amor de una muchacha. El filme se proyectaba en sesiones de medianoche y fascinó a artistas como John Lennon, quien pidió a su manager Allen Klein que fuera el productor de cualquier futuro proyecto de Jodorowsky. Y de hecho, el mismo Lennon junto a Yoko Ono financiaron su siguiente proyecto. Y así, 3 años más tarde, en 1973, se estrenó la película que consolidó su reputación como cineasta visionario y provocador, y la que nos atañe hoy, La Montaña Sagrada, producida en México pese a las amenazas de muerte que recibió Jodo y su familia, incluso por parte del gobierno. Algunos admiradores de la película la toman como un viaje espiritual, como una práctica mística en sí misma, y aseguran que su sola visualización les ha cambiado la vida. Y es que ese era uno de los propósitos de Jodorowsky al rodarla. De hecho, antes del rodaje, Jodorowsky y su mujer pasaron una semana sin dormir bajo la guía de un maestro japonés. Luego, junto a los actores principales, siguieron el método Arika del filósofo Oscar Ichazo, un entrenamiento espiritual que explora la mente humana desde el ego hasta la iluminación. Este método combina prácticas de zen, sufismo y yoga, junto con elementos de la alquimia, el cábala, el I Ching y las enseñanzas de George Gurdjieff. Tremendo cóctel ideológico, ingredientes no le faltan sin duda. Tras 3 meses de preparación, el grupo se trasladó a vivir durante un mes en la casa de Jodorowsky, en una especie de comuna espiritual, para alcanzar la conexión necesaria antes de comenzar el rodaje. El camino de ascenso espiritual que propone Jodorowsky se nutre del tarot, los estados alterados de conciencia mediante plantas enteógenas, el zen japonés y las prácticas de la escuela árica que mencioné antes. En La Montaña Sagrada, este proceso se simboliza en la subida al monte, equiparada con el ascenso a las pirámides, con alusiones a rituales indígenas que acompañan las etapas clave de esta transformación interior. La preparación etérea del reparto continúa en la misma película. De hecho, Jodorowsky administró hongos de psilocibina a los actores durante el rodaje de la escena de muerte-renacimiento. Intentar explicar cada crítica que aparece en esta película nos llevaría horas, incluso días de vídeo. Nada está puesto al azar, todo tiene un significado, todo es una sátira. Aún así, vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre algunos de los elementos más relevantes que aparecen en pantalla. Se dice y se comenta que La Montaña Sagrada podría haberse inspirado en la subida al Monte Carmelo, de San Juan de la Cruz, y en el monte análogo de René Daumal, discípulo de George Gurdjieff. La película de Jodorowsky recoge tanto visual como narrativamente la esencia metafísica del monte análogo. Lo vemos en la ascensión hacia el alquimista, en la reunión de personajes con habilidades muy concretas, en el hallazgo de la montaña que conecta el cielo y la tierra y en los desafíos simbólicos que surgen a lo largo del camino. Daumal murió antes de poder terminar su novela alegórica y el final improvisado de Jodorowsky puede entenderse como una forma de ofrecerle una especie de cierre simbólico y narrativo a la obra original. La película, que actualmente podéis encontrar en Filmin, ¿por qué? Pues porque es la mejor plataforma de cine. Yo lo voy a estar repitiendo hasta la saciedad, pero es que siempre voy a estar aquí para recomendaros lo bueno y lo mejor, y vosotros veréis si me queréis hacer caso o no. Que si me quieres patrocinar Filmin, yo encantada, oye. En fin, como decía, la película podría resumirse como la historia de un alquimista que guía a un grupo de discípulos, acompañados por una figura que recuerda a Jesucristo, en la ascensión a la montaña sagrada en busca de la inmortalidad.
Sin embargo, la trama va mucho más allá de ese propósito. Se adentra en una búsqueda espiritual y metafísica mucho más profunda, porque en realidad hay mucho más detrás. La historia se transmite sobre todo a través de lo visual. El sonido es solo una extensión de la experiencia. Así que si vais a verla, hacedlo prestando atención. Nada de esto de verla con el movilcito en la mano, que nos conocemos. Nada, de verdad, mirad lo que ocurre en pantalla, porque si no lo hacéis, literalmente os estáis perdiendo el 80% de la película, y no estoy exagerando. Es una película psicodélica y absurda, pero cargada de simbolismo, que eso nos gusta mucho. Combina humor surrealista, violencia, toques de terror y un mensaje potente. Cualquiera tiene el potencial de reinventarse, todo mientras lanza una crítica directa a la corrupción, al capitalismo y al fascismo. Jodo no contaba con una gran inversión para su realización. De hecho, el presupuesto apenas llegaba a $750.000. Y aún así, con el tiempo terminó convirtiéndose en una auténtica joya de culto. Las escenas iniciales evidencian desde el principio la dimensión espiritual de la película. En la primera escena, Jodorowsky interpreta al alquimista en un ritual donde despoja a dos mujeres de su maquillaje, uñas postizas y joyas. Luego les arranca la ropa y les rapa la cabeza, liberándolas de todo lo material que corrompe el alma. Su actuación enfatiza esa naturaleza espiritual. Cada movimiento está calculado, cada gesto tiene un propósito dentro del ritual. ¡Y qué bien se mueve! ¡Qué delicadeza! ¡Qué gracia! La puesta en escena, un set vacío, una sala con una forma poco convencional, decorada con patrones recargados, fuertes contrastes de color y un encuadre perfectamente simétrico. Todo eso se combina con una música hipnótica y divagante, llena de cantos profundos, casi meditativos, algo así como los cantos guturales budistas. La posición frontal de los personajes, mirando directamente hacia cámara, hace que el espectador forme parte en el rito y la belleza mística de la escena y sienta las bases para la exploración de las referencias teológicas. Y es que las referencias teológicas de la película no hacen más que empezar en ese punto. Pronto conocemos al protagonista, conocido simplemente como el ladrón, que encarna tanto al buscador espiritual arquetípico como a una reinterpretación de Jesucristo. Un Cristo despojado de todo sentido por instituciones religiosas y la sociedad, convertido en mercancía y espectáculo. Su propósito es reiniciar esa imagen, liberarla del peso del dogma y devolverle su esencia como símbolo del despertar interior. Por eso se le asocia con el arcano mayor del logo del tarot, carta que veremos tal cual directamente en la misma escena. Él es el neófito que inicia su viaje, su travesía espiritual. La historia sigue al ladrón desde su punto más bajo, borracho, sucio, con la cara cubierta de moscas y habiéndose meado encima. Llega un grupo de niños, le arranca una rosa blanca que brota de su mano, lo secuestran, lo crucifican y lo apedrean. Él despierta, se libera y baja de la cruz gritando, representando una especie de resurrección, el inicio de su nuevo comienzo. En ese momento conoce a su compañero, un enano mutilado llamado Derrota, que encarna su sombra, su lado oscuro, el reflejo de una conciencia incompleta, atrapada en lo grotesco y lo material. Derrota arrastra al ladrón hacia los vicios, ha aceptado la deformidad del sistema y se ha hecho cómplice de él, mientras el ladrón sigue buscando un sentido trascendente para su vida, algo más allá. Ambos comparten el mismo origen, pero solo uno podrá trascender realmente. Junto a Derrota, el ladrón vivirá numerosos encuentros con la corrupción moral que explicaré más adelante. No obstante, tras una vida de explotación, el ladrón encuentra a un alquimista, un guía espiritual que lo entrena y educa. Y es aquí donde comienza su verdadero ascenso espiritual. El ladrón sube una torre de la que bajaba oro a cambio de comida, marcando el inicio de su transformación, y entra en una habitación arcoíris, donde se encuentran un solo hombre, el alquimista, una escriba y un camello. Se produce un enfrentamiento entre los dos hombres, pero el ladrón, un hombre simple y hasta ahora sin un propósito, termina por comprender que no puede vencer al hombre sabio. Aquí el arco iris simboliza la superación, y por eso a medida que el personaje lo recorre, los colores se vuelven progresivamente más fríos. Las columnas entre las que se encuentra el alquimista, una blanca y otra negra, recuerdan a las de la carta de la suma sacerdotisa en el tarot. En esa carta las columnas representan las del templo de Salomón. Boaz, la negra,
rosa simboliza el misterio y lo oculto, y Yahin, la blanca, representa la luz y la revelación, algo así como el yin y el yang. Bajo la guía del alquimista, su despropósito de vida se transforma en un camino de aprendizaje, un proceso en el que aprende a liberarse de sus errores pasados y a renacer. Le extirpan un tumor que tiene en la nuca, marcando el inicio de su transformación. En su primera lección de alquimia, transforma su mierda en oro. Nos encanta la mierda en el cine en este canal, ¿eh? Se cansa y suda al hacerlo, mostrando los esfuerzos que hay que hacer para una redención efectiva. La idea es que incluso lo usado, lo roto y lo indeseable puede ser renovado. Una vez su mierda es convertida en oro, Jodorowsky le dice una frase muy reveladora. Y ahí se viene mi escena favorita de toda la historia del cine. You are excrement. You can change yourself into gold. Esta frase toma su origen en un aforismo alquímico: Instercore invenitur aurum, que significa en el estiércol se encuentra el oro, y que alude al proceso de transmutación y a la idea de que algo valioso puede ser descubierto en los lugares menos esperados o en el mismo desecho. Y ahí comienza realmente su aprendizaje y su verdadero ascenso espiritual, enfrentándose a la corrupción moral y a sus propios miedos internos. Por cierto, ¿alguien me puede decir dónde puedo comprar un sombrero así? Yo quiero un sombrero así. En fin, dan vueltas de la manito como precursores de los vídeos esos en que van las parejas cogidas de la manito y realizan varios rituales llenos de simbología. Cabe decir que este proceso se construye a partir de una fusión de múltiples teologías y encontramos en él claras referencias al tarot. Por ejemplo, cuando el alquimista coloca sobre el ladrón los 4 palos de la baraja, aludiendo a los arcanos menores. El basto representa el saber, la espada el poder, la copa el deseo y el pentagrama la introspección, el ser silencioso. El alquimista le dice entonces que el tarot le enseñará a crear un alma. También caminan sobre un símbolo en una coreografía ritual, donde en el centro aparece el Om, la sílaba y mantra sagrado de las religiones dármicas, como el hinduismo y el budismo, considerado el sonido primordial del universo, la vibración divina de la creación, la preservación y la disolución en el vínculo con la conciencia infinita. A ambos lados se encuentra el símbolo del chakra de la garganta, el Vishuddha, asociado con la comunicación, la expresión personal, la verdad y la autenticidad. Toma imaginería psicodélica para simular una experiencia trascendental. En esa sala, el alquimista le presenta a un grupo de discípulos procedentes de distintos rincones de la galaxia, individuos excéntricos marcados por la avaricia y su devoción al capitalismo, que se han enriquecido gracias a guerras y genocidios. El alquimista los describe así: son ladrones como tú, pero a otro nivel. Son los hombres más poderosos del planeta, industriales y políticos. Ellos ya lo poseen todo: riqueza, poder y reconocimiento, pero les falta una sola cosa: la inmortalidad. Se unen a la expedición por la misma razón que el ladrón, porque sus vidas se han vuelto un ejercicio de excesos y corrupción que los aleja cada vez más de cualquier propósito superior. Así, todos comparten un mismo objetivo: alcanzar la montaña sagrada, símbolo de la búsqueda de la inmortalidad y de la iluminación. Estos 7 elitistas representan a los gobernantes de cada uno de los planetas del sistema solar y al mismo tiempo encarnan distintos arcanos del tarot. Toma jaruma. Personifican a Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Pero también está Mercurio, la escriba, que lleva su símbolo en el oído y el caduceo tatuado en la espalda, atributo del dios griego Hermes o Mercurio en la mitología romana. A esto se suman el Sol, representado por el alquimista, que simboliza el azufre, el principio ígneo que anima a la materia, emblema de la conciencia despierta que ilumina y ordena, dueña del fuego y la palabra, y la Luna, representada por el ladrón, que rige el inconsciente y los sueños. Él era el sueño de una psique perdida antes de emprender este camino, y se le asocia también con la sal. Juntos, Sol, Luna y Mercurio forman la tríada alquímica clásica: mercurio, azufre y sal. A lo largo de la película vemos que el alquimista lleva siempre un colgante con un símbolo muy particular: el eneagrama de la personalidad. Este símbolo, originado en el sufismo y desarrollado por George Gurdjieff. ¿Cómo le gusta George Gurdjieff, Madre mía, que se casen ya y no me hagas repetir tanto George Gurdjieff. Fue más tarde ampliado por el boliviano Óscar Ichazo y el chileno Claudio Naranjo. La montaña sagrada es de hecho el único largometraje de ficción cuyo argumento se basa en este eneagrama. El símbolo representa 9 arquetipos que conducen al autoconocimiento, al desarrollo personal e incluso a la iluminación, el tema central de la película. Por eso, los 7 elitistas con el alquimista y el ladrón conforman los 9 aspectos de algo mayor. Y aquí empieza una auténtica locura de escenas que parecen no tener conexión entre sí.
sí, un collage visual que pasa de lo lento y enigmático a lo enérgico y explosivo, pero que siempre mantiene un hilo espiritual, mostrando la esencia de cada uno de estos personajes. Y seguro que os estaréis preguntando qué representa cada uno de ellos. Pues tranquilos que ya llegaremos a eso, hay mucho de qué hablar. Por ahora quedémonos en la parte espiritual de la película. Para alcanzar la inmortalidad deben desprenderse de todo vínculo con su pasado. Este ritual de fuego simboliza la purificación y la transformación interior. El alquimista reúne a todos en una habitación circular donde un gran ojo pintado en el suelo, con el iris convertido en mesa, representa la visión interior, el ojo del alma. Forman un círculo alrededor de la mesa, que tiene un brasero en el centro, y allí queman todo su dinero. El mensaje simbólico es claro y universal: despojarse de los bienes y las riquezas externas para alcanzar la verdadera riqueza interior. Después queman una efigie de cera creada a su imagen y semejanza, simbolizando la muerte del ego. El alquimista les dice: cuando el yo piensa esto soy yo, esto es mío, se encadena a sí mismo y olvida al gran ser. En la alquimia, el fuego es el gran maestro, el agente de calcinación que reduce lo impuro a cenizas, preludio de toda renovación. El fuego colectivo funde al grupo en un solo cuerpo, en una sola alma. El alquimista les explica que, según un antiguo libro Rosacruz, en la cima de la montaña más alta del mundo habitan los maestros ocultos, guardianes del secreto de la inmortalidad del alma, y que hacia ellos debe dirigirse su destino final. La montaña representa el Axis Mundi, el centro simbólico donde convergen el cielo y la tierra. Ascenderla simboliza el proceso de perfeccionamiento del alma. Es precisamente en ese ascenso, en ese trabajo interior, donde el ser se convierte en el eje que une lo de arriba y lo de abajo. En definitiva, la película es un viaje de transformación, una oda al ascenso divino y al autoconocimiento, y un esfuerzo consciente de Jodorowsky por generar reflexión, incluso décadas después de su estreno. Y sin duda lo ha logrado, porque aquí estamos. Desafía la perversión moral de la sociedad y demuestra que la redención es para todos, incluso para los más corruptos. La montaña sagrada funciona como una sátira feroz de los peores aspectos de la sociedad moderna. A través de imágenes hipnóticas y diálogos crípticos, Jodorowsky construye un comentario mordaz sobre el fascismo, el autoritarismo y la avaricia capitalista, mostrando cómo estos sistemas se entrelazan en su explotación de los individuos y su obsesión por el poder y el beneficio. Cada escena plantea un nuevo desafío moral, exponiendo un defecto distinto del código ético humano y denunciando cómo el capitalismo se alimenta de los conflictos políticos y bélicos. En resumen, la película se convierte en un examen caleidoscópico de la corrupción de la humanidad, donde la sátira se fusiona con lo espiritual para revelar la decadencia de un mundo dominado por la codicia y el control. Al inicio de la película, el ladrón y su compañero de ruta se topan con un brutal despliegue militar. Camiones que arrastran carros llenos de cadáveres, los soldados marchan con animales desollados clavados en sus armas, y los estudiantes son ejecutados por un pelotón de fusilamiento. En lugar de sangre, lo que brota de ellos es pintura de colores vivos, simbolizando que no sangran de la misma manera para quienes observan la desgracia. Para los espectadores, la muerte ajena no duele como propia. Jodorowsky nos muestra cómo, al mirar este tipo de atrocidades desde lejos o a través de una pantalla, nos sentimos distantes, desconectados de los que sufren en guerras y batallas. Después, hordas de personas vestidas como turistas con cámaras se abalanzan sobre la escena mientras se cometen múltiples atrocidades. La clase alta se muestra disfrutando, riendo, sin verse afectada en lo más mínimo por lo que ocurre a su alrededor. Jodorowsky representa así la glorificación de las élites de la cultura bélica, normalizando y justificando la barbarie como parte de la lucha noble. El mundo se presenta como un carnaval de sangre, sexo, codicia, indiferencia y falsa fe. Los turistas simbolizan a los medios de comunicación que contemplan las acciones militares en países ajenos como un espectáculo lejano, sin percibirlas como problemas reales que afectan a miles de personas. Y también reflejan cómo los lugares donde ocurrieron tales atrocidades terminan convirtiéndose en destinos turísticos. Jodorowsky también aborda el imperialismo y el colonialismo, algo que, como comenté antes, lo impactó profundamente desde niño. Al inicio de la película, el ladrón se encuentra con un cartel que anuncia el gran circo de sapos y camaleones, y el espectáculo del día se titula La Conquista de México. Los actores son sapos y lagartos vestidos con trajes tradicionales mexicanos y con las ropas de los colonizadores europeos, recreando así la invasión de México por los conquistadores españoles. Es un breve comentario de Jodorowsky sobre cómo el colonialismo se ha convertido en una especie de historieta, un entretenimiento para quienes nunca se vieron afectados directamente por él. Hacia el final de la escena, el comentario sobre el colonialismo alcanza su punto máximo,
cuando dos hombres gordos vestidos como soldados romanos y uno vestido como una monja obligan al ladrón a beber hasta desmayarse y crean un molde de yeso de su cuerpo para poder hacer infinitas copias. Esto simboliza cómo los colonizadores utilizaban el cristianismo para justificar sus conquistas, aunque en realidad no eran más que imitaciones baratas de la fe, distorsionadas y adaptadas a sus propios fines. A la vez, ilustra la sobreproducción y el consumismo masivo. Un objeto que en algún momento fue único y sagrado termina replicado y vendido millones de veces hasta perder por completo su significado original, convirtiéndose en algo trivial. También refleja el control de masas ejercido por la religión. Cuando el ladrón rompe las figuras e incluso devora el rostro de una, representa la profanación de la falsa divinidad y la denuncia de un ego idealizado. Sin saberlo, está iniciando su purificación, renuncia a ser un salvador. Los soldados y la monja encarnan además una de las principales críticas al libre mercado, un sistema que valora más el dinero y el beneficio que la moral y la humanidad. También hay una crítica muy dura sobre en lo que se ha convertido la iglesia cristiana cuando el ladrón entra en una iglesia. Ahí se desarrolla un baile entre soldados y prisioneros, mientras la cantante de la banda aparece disfrazada de diablo. El cura duerme abrazado a un Cristo crucificado, en medio de una capilla llena de telarañas con gusanos saliendo del libro sagrado, mostrando que la religión cristiana está podrida, corrompida y muerta. Al ladrón también le acompañan 12 prostitutas, una de ellas menor, que representan a sus 12 apóstoles, junto con un chimpancé que simboliza la teoría de la evolución de Darwin, algo a lo que la Iglesia se opuso durante siglos, hasta tiempos relativamente recientes. Durante el camino, el ladrón se hace amigo de una de ellas, que encarna a María Magdalena. Una gran crítica social surge a través de las historias de los 7 representantes de la galaxia. Vemos que algunos dirigen sus fábricas con mano de hierro en el nombre del lucro, produciendo juguetes de guerra y armas, y en general sacando provecho del genocidio. Para ellos, el beneficio está por encima de todo. Son figuras clave en la acumulación de riqueza y ejercen violencia sobre sus trabajadores, al menos siempre que esto les ayude a generar más dinero. Jodorowsky utiliza las historias de estos 7 elitistas como medio para explorar distintos problemas sociales, y lo que las conecta todas es que siempre están guiadas por el beneficio personal, sin importarles las consecuencias negativas que esto pueda tener para la sociedad. Fon representa a Venus. Es un magnate de la estética, fabricante de la belleza artificial, dueño de un negocio de retail y cosmética. Tradicionalmente, Venus simboliza el amor, la feminidad y la belleza. Aquí lo vemos convertido en un hombre lujurioso y vanidoso. Manufactura caras y partes del cuerpo exageradas para que sus clientes luzcan el aspecto ideal, creando máscaras que parecen piel humana y que se colocan sobre el rostro para siempre. Culmina su acto con la frase: pueden llevar su cara artificial hasta la tumba. Y mucha gente hoy en día también llevará su cara artificial hasta la tumba, porque vamos, esto es como la fiebre de las operaciones estéticas que hay hoy en día, es que mucha gente está empezando a arrepentirse, pero que continúan en auge. Jodorowsky critica así la obsesión social por la belleza exterior y la presión de mostrarse de manera artificial para sentirse aceptados. Venus también se asocia al arcano de la emperatriz, la energía creativa y amorosa. Fon representa esa fuerza invertida, de ahí que su símbolo aparezca al revés. Su fábrica está llena de sus mujeres e hijos, que según él mismo dice, solo disfruta en horario laboral. El sexo también es un negocio para él. No hay amor real. Todo es superficial. Él les paga y mantiene a tantas como le plazca. A las elegidas las asciende y ellas como locas se entregan a él para ganar el mínimo atisbo de atención por su parte. Es como racanear likes de tíos mostrando el culo en Instagram y ellos dándole likes a cientos de tías sin que les importe realmente ninguna de ellas. Pues lo mismo. Al fin y al cabo, su imperio es la belleza superficial, formas huecas sin alma. Representa el culto moderno a la apariencia y la lujuria, donde el amor trascendente y la belleza interior se han quedado obsoletos. Hoy, con el auge enfermizo de las operaciones estéticas y el maquillar de empoderamiento, vender tu sexualidad en la página azul, esta crítica suena incluso más fuerte que en su momento. Isla representa a Marte. Es fabricante de armas, ya que Marte es el dios de la guerra en la mitología romana. Pero aquí el principio masculino y bélico se personifica en una mujer sofisticada. Produce armas de destrucción masiva con diseños psicodélicos y llamativos, convirtiéndolas en objetos atractivos y simbolizando cómo la sociedad se acostumbra a los conflictos bélicos y se siente seducida por el poder armamentístico. Además de las armas, su empresa experimenta con químicos que alteran el ánimo de las personas. Algunos generan delirios de grandeza, otros provocan un frenesí de violencia. Esto funciona como metáfora de cómo la guerra y la violencia son vendidas al público, ya sea bajo la excusa de una buena causa o fomentando suficiente el discurso de odio para justificarla. Fabrica
fabrican armas personalizadas para distintas ideologías. Por ejemplo, hay una línea dirigida a jóvenes protestantes que critica cómo la contracultura y el progresismo social han sido cooptados por grandes empresas para su beneficio, como cuando grandes corporaciones adoptan posturas progresistas en anuncios, mientras mantienen políticas laborales abusivas. Las armas con temática religiosa muestran cómo la religión y la violencia van de la manita, se quieren y tienen hijos. Aunque digan estar en contra de la violencia, la financian y la promocionan. Las grandes religiones en esencia comparten principios muy similares. Todas maman de la misma teta y todas han justificado la guerra en algún momento. Hoy me cancelan. En fin, bajo el mando de Isla, la muerte se vende como churros. La violencia se presenta envuelta en sofisticación y atractivo. Su arcano podría ser el emperador tiránico o la fuerza. Aquí, si os fijáis, observamos también que los papeles están invertidos. Venus suele asociarse con la mujer y la feminidad, y Marte con el hombre y la masculinidad. Esta inversión enfatiza aún más lo absurdo y contradictorio, subrayando la potente crítica que Jodorowsky hace a través de estos personajes. Después conocemos a Klen, representante de Júpiter, un excéntrico millonario que comercia con arte moderno y dispositivos eróticos. Aunque Júpiter simboliza tradicionalmente la expansión de la mente, la abundancia y la autoridad moral, Klen representa la versión más materialista y decadente de sus principios. Su mansión rebosa tecnología y lujos superficiales, reflejo de una vida entregada al hedonismo y los vicios, completamente desconectada de cualquier propósito profundo. En su fábrica, el sexo y el arte se mezclan de forma grotesca. Cuerpos desnudos se fusionan con máquinas en estructuras vivientes. Es una crítica mordaz a cómo la sociedad transforma en productos todo lo que debería ser sagrado o significativo. El arte, la sexualidad, incluso la procreación se vuelven meras mercancías, vacías de alma. La expansión de la mente en su mundo se reduce a frivolidad y espectáculo. Klen encarna la adoración contemporánea a la tecnología, el sexo convertido en objeto comercial, y más aún en el contexto actual de la página azul, y un arte que solo busca impresionar o escandalizar, sin ofrecer contenido trascendente. Su ejemplo muestra cómo la abundancia, cuando carece de orientación espiritual, se degrada en exceso y en algo grotesco. Su arcano es la rueda de la fortuna, pero completamente descontrolada. La carta invertida refleja cambios desfavorables, caos y retrasos en lugar de progreso, y simboliza la resistencia a aceptar o adaptarse a las transformaciones necesarias en la vida. Al mismo tiempo, subraya la enorme influencia de Júpiter en la evolución de los ciclos vitales y en el desarrollo del ser. Sel representa a Saturno, es la propietaria de una fábrica de juguetes, y su apariencia dulce contrasta con la oscuridad de su negocio. Soy esa, yo soy Sel. Algunos ya me han dicho que soy demasiado mona para hablar de los temas turbios que hablo en el canal. Mi apariencia dulce contrasta con la oscuridad de mi negocio. Pero detrás de su rostro angelical se esconde la realidad macabra. Ella se dedica a producir juguetes diseñados para adoctrinar a las nuevas generaciones en el odio y la violencia. Aunque se presenta como una payasa risueña ante los niños, su verdadero rostro aparece al cruzar la puerta de la fábrica. Su expresión se endurece, revelando el lado oscuro de Saturno, y allí trama sus alarmantes planes junto a un grupo de ancianos. Se podría decir que convierte a los que están al borde de la muerte en instrumentos para propagar más muerte. Su historia resuena con el mito de Saturno devorando a sus hijos, una alegoría del sacrificio y la destrucción justificados como necesarios para perpetuar el orden. Sel está vinculada al arcano 13, la muerte, que no significa un fin literal, sino transformación, el cierre de un ciclo y el nacimiento de otro. Representa la disciplina del cambio, las estructuras que Saturno impone y la purga necesaria para renovar la vida. Su tarea es preparar a los niños para ser devorados simbólicamente por la guerra. Sus juguetes son miniaturas de armas, soldados y juegos de mesa bélicos que inculcan desde la inocencia el odio hacia el enemigo y la idea de que la guerra es natural y justificable. Sel sacrifica la inocencia sobre el altar del poder. Si Saturno devora a sus hijos, Sel prepara a los jóvenes para que sean consumidos por conflictos aún no iniciados. Su figura es un reflejo de cómo desde la niñez los humanos somos moldeados y adoctrinados para alimentar el ciclo interminable de violencia y control. Berg encarna a Urano y ejerce como asesor político, pero lejos de representar la innovación o la rebeldía, personifica su cara más fría y perversa. Junto a su madre forman un dúo corrupto y bastante disfuncional, que personifica la deshumanización y la perversión del poder. En su papel de estratega del gobierno, propone un plan genocida: eliminar a 4 millones de ciudadanos en 5 años para impulsar la economía. Así, sin más, un simple trámite burocrático.
Este proyecto revela el lado oscuro de Urano, la política y el cambio convertidos en la eugenesia, la moral destruida y el progreso convertido en locura sin corazón. Lo que debería ser innovación se transforma en distopía. La sociedad se reinventa a base de crimen masivo, demostrando cómo la planificación despiadada puede corromper incluso los ideales más revolucionarios. En términos de tarot, Berg se asemeja al loco invertido, el genio que se tuerce en locura. La carta advierte sobre la impulsividad extrema, la imprudencia y la falta de reflexión, mostrando cómo la brillantez sin control puede ignorar las consecuencias, llevando a vivir atrapado en un presente que devora toda ética. Axon encarna a Neptuno y ocupa el puesto de jefe de la policía. Su llegada se produce en una ceremonia marcial que parece salida de una pesadilla militarista con ecos estéticos que recuerdan a Mad Max. Aunque Mad Max es posterior, la escena estéticamente tiene un aire muy similar. No encontraron ninguna referencia directa en que se hayan inspirado en esta escena, pero podría ser. En un acto público y casi ritual, castra a un voluntario con unas tijeras de jardín frente a la multitud, acompañado de una performance cargada de artificio, la pistola gigantesca, la barba postiza y la vestimenta de cuero. Este es el número 1000, que más adelante se nos mostrará en una sala llena de tarritos con huevitos, y simboliza la castración total del individuo por parte del Estado. Axon exige entrega absoluta. Sus policías deben sacrificar no solo su virilidad, sino también su identidad. Les hace leer su libro sagrado, en el que él mismo sale representado como una deidad, y demuestra cómo la fe y la ilusión se convierten en herramientas al servicio de la violencia. Axon supervisa un enfrentamiento entre sus tropas y estudiantes revolucionarios que resulta ser un simulacro cuidadosamente orquestado. La escena critica cómo la sociedad contemporánea transforma la guerra y la protesta en un espectáculo mediático. También refleja la posición casi inalcanzable que muchas fuerzas policiales ocupan en el mundo, donde se les permite actuar con impunidad mientras justifican sus acciones ante la población como medidas de protección. Especialmente en América, se idealiza a la policía blanqueando la violencia como necesaria para mantener la paz. Esto se refleja en la escena donde la fuerza policial reprime brutalmente una manifestación, pero en pantalla vemos pintura roja en lugar de sangre, salchichas simulando intestinos y petardos que imitan disparos. Jodorowsky muestra cómo la brutalidad puede ser edulcorada para que el público la perciba como menos atroz. Si Neptuno gobierna las nebulosas de la percepción, Axon construye una realidad manipulada donde la disidencia es controlada y puesta al servicio del poder. Es un maestro de la manipulación psicológica de masas, un líder que se presenta como salvador, pero que propaga oscuridad y engaño, como un líder de secta. Su figura podría asociarse con el colgado invertido del tarot: resistencia al cambio, sacrificios innecesarios, incapacidad de soltar viejas creencias y estancamiento. También señala egoísmo, indecisión y visión distorsionada de la realidad, mostrando cómo la entrega a líderes o ideologías que exigen sacrificar nuestra humanidad puede convertirse en un peligro. Lut encarna a Plutón y ejerce como arquitecto, pero lejos de simbolizar renacimiento o transformación positiva, crea espacios que parecen condenas en vida. Plutón representa la muerte, la metamorfosis radical y lo subterráneo. Lut materializa todo eso en construcciones que sofocan y deforman a quienes las habitan. Lo vemos rodeado de niños disfrazados de Minnie, a quienes manipula con facilidad, una sátira de un Disney corrompido donde hasta la inocencia ha sido violada, y un guiño en inglés. Diseña viviendas modernistas con forma de ataúdes y bloques de apartamentos tan antinaturales que enferman o dejan lisiados a sus residentes. Su último proyecto propone que la gente viva en cofres suspendidos. Quiere que se conviertan en seres atrapados entre la vida y la muerte, prisioneros de la eficiencia y la geometría fría. Es una crítica al hacinamiento urbano y a la pérdida del hogar cálido, reemplazado por mini pisos o habitaciones fríos e individuales. Su filosofía descarta la unidad familiar y las relaciones estables, sacrificando el hogar familiar en nombre de la modernidad, reflejo de la tendencia contemporánea a la soledad, a vivir a través de las pantallas y a huir del compromiso. Para Lut, la vida plena choca con la muerte en vida. Es el arquitecto de la muerte. No hay resurrección, solo queda control, manipulación y perversión de la inocencia. En el tarot se asemeja al juicio invertido, que simboliza dudas, autocrítica paralizante, miedo al cambio o a tomar decisiones, pérdida de oportunidades y sensación de estancamiento. En otras palabras, su mundo es una existencia vacía, atrapada entre la opresión de lo impuesto y la ilusión de vida. En resumen, cada uno de estos 7 ladrones planetarios encarna un arquetipo llevado al extremo: lujuria, violencia, exceso, adoctrinamiento, insanía, fanatismo y muerte. Su función en el ritual de psicomagia es clara:
Jodorowsky invita al espectador a reconocer trazas de esas energías en sí mismo y en la sociedad. Todas las fuerzas arquetípicas están presentes en el ser humano, pero deben equilibrarse y purificarse para lograr la iluminación. Todas las historias de los elitistas son una sátira social que trata de mostrar de la manera más exagerada y absurda las incongruencias del problema social que representan, y sigue siendo tan relevante si no más como lo fue en los 70. Porque nada ha cambiado, al menos no para mejor. Hacia el final de la película, los 9 viajeros llegan al bar Panteón, situado en medio de un cementerio. Pero no es un cementerio cualquiera, es el lugar de reposo de buscadores estancados y farsantes, el purgatorio de aquellos que no supieron cómo escalar la montaña sagrada o no tuvieron la voluntad y se dejaron arrastrar por los placeres terrenales, consumidos por la complacencia y celebrando éxitos superficiales. En ese bar, todos los que llegaron con la intención de alcanzar la montaña terminan atrapados en la fiesta, perdiéndose en la rutina del placer inmediato. Algunos presumen haber alcanzado la iluminación a su manera, pero en realidad no son más que náufragos del hedonismo, viviendo sin propósito ni dirección alguna. Uno de ellos incluso asegura que los secretos de la religión y la espiritualidad se encuentran en las drogas, defendiendo que las sustancias psicodélicas conducen a la iluminación. Spoiler, no es así. Lo que realmente logra es evitar enfrentarse a la realidad, enturbiando por completo su juicio y raciocinio, perpetuando la ilusión de sabiduría sin verdadero conocimiento. Jodorowsky tampoco oculta su propia relación con las sustancias psicodélicas, pero a través de este personaje deja claro un mensaje contundente. Simplemente consumir drogas no conduce a un verdadero trabajo interior ni al autoconocimiento. Más bien, estas sustancias pueden alejarte de ti mismo y de la realidad, funcionando como una evasión. Claro, la experiencia después puede canalizarse hacia la creatividad, pero en términos de crecimiento personal y espiritual no aporta nada. Solo ofrece una ilusión pasajera que nubla el juicio y difumina la introspección. También aparece un strongman, cuya única habilidad es atravesar objetos sólidos, y aunque efectivamente puede hacerlo, jamás podrá lograr alcanzar la cima. Su movimiento se limita al plano horizontal. Alega haber conquistado la montaña sagrada de manera horizontal, pero su hazaña carece de verdadera trascendencia. Este personaje simboliza a quienes concentran su energía en lo físico, en la fuerza y en lo tangible del mundo, mientras descuidan el crecimiento interior. Podría atravesar la montaña en un instante, pero su obsesión por la fuerza externa lo deja atrapado, incapaz de elevarse hacia la cumbre, y por ende estancado en su evolución espiritual y personal. Escenas como la del bar Panteón mezclan música estruendosa y festiva con atmósferas tensas y abstractas, cuando los personajes se enfrentan a sus temores más profundos, evocando la sensación de un mal viaje psicodélico. Cada secuencia se convierte en un desafío moral distinto, poniendo al descubierto los vicios y fallas de una sociedad dominada por lo material. El montaje caleidoscópico atrapa al espectador, sumergiéndolo en una reflexión sobre la espiritualidad, la codicia y la posibilidad de redención, como si cada imagen fuera un espejo que refleja la lucha interna entre lo superficial y lo trascendente. El hecho de que la película aborde tantos problemas de nuestra sociedad es parte de lo que le ha convertido en un auténtico clásico de culto. Incluso hoy sigue generando debates, porque las críticas que plantea siguen siendo válidas. Muchos de los males y absurdos que denuncia se han agravado con el tiempo, ampliándose y enraizándose aún más en la vida contemporánea. De hecho, podría decirse que la película resulta incluso más relevante y provocadora que cuando se estrenó, reflejando con crudeza cómo seguimos atrapados en los mismos ciclos de codicia, poder y corrupción. Finalmente, el grupo, guiado por el alquimista, se da cuenta del riesgo que representan los farsantes y decide dejarlos atrás. Escogen enfrentar una verdad dura y desafiante en lugar de aferrarse a una mentira cómoda que los hubiera hecho felices, priorizando el crecimiento y la autenticidad sobre la ilusión y la complacencia. El ascenso se convierte en un camino lleno de batallas internas. Cada viajero debe enfrentar a sus propios demonios, a las visiones que encarnan sus miedos y obsesiones más profundos. Es una travesía hacia la confrontación con la propia sombra. Por ejemplo, la guerrera de Marte se ve obligada a mirar de frente su miedo a mostrarse vulnerable, mientras que el vanidoso Venus debe aceptar su pavor a un amor genuino y profundo. A medida que avanzan hacia la cima de la montaña sagrada, las visiones se intensifican, las alucinaciones se vuelven más vívidas, revelando el miedo, el deseo y la codicia que habitan en lo más hondo de cada uno. Y la idea es confrontar y superar esas sombras,
Antes de que puedan enfrentarse a los maestros, el alquimista detiene al ladrón. Le anuncia que su viaje ha llegado a su fin. Le explica que ya no necesita su guía, porque ahora él mismo se ha convertido en un maestro. Sin darse cuenta, su transformación interior ha sido auténtica. Ya no es el hombre perdido y violento que conocimos al inicio, sino un verdadero alquimista. Ha alcanzado su propia iluminación. También reconecta con el amor y la humanidad, encarnados simbólicamente en la aparición repentina de la supuesta María Magdalena y el chimpancé. Así que se marchan los tres y ahora la misión del ladrón será poner en práctica y compartir con otros todo lo que ha aprendido. La enseñanza final es que la sabiduría no se encuentra escapando a la cima, sino bajando al mundo real con el alma y la mente despiertos. De ese modo, Jodorowsky pone la experiencia humana por encima de la ambición de encontrar la trascendencia espiritual. Finalmente, exhaustos pero victoriosos, los viajeros llegan a la cima de la montaña. Allí descubren una gran mesa redonda rodeada por 9 figuras encapuchadas, los supuestos guardianes del secreto de la inmortalidad. Los 7 elitistas, la escriba y el alquimista se acercan lentamente, rodean a los maestros y uno a uno les retiran las capuchas. Pero bajo las capas no hay sabios, sino unos simples maniquíes. Los grandes iluminados nunca existieron. El llegar a la cima era solo una excusa para emprender el verdadero viaje. El camino interior, la transformación continua y a largo plazo, una lección espiritual que sirva de guía para toda la vida. El alquimista, que sabía la verdad desde el principio, los invita entonces a ocupar los asientos vacíos alrededor de la mesa. Ahora están listos para convertirse en los nuevos maestros, para entender que la iluminación no se encuentra al final del camino, sino en el proceso mismo de buscarla. El alquimista les dice: este es el final de nuestra aventura. Vinimos buscando el secreto de la inmortalidad, para ser dioses, y aquí estamos, más humanos que nunca. Y si no hemos obtenido la inmortalidad, por lo menos obtendremos realidad. Hemos estado viviendo en un cuento de hadas y ahora estamos vivos. Pero, ¿esta vida es real? No, esto es una película. Entonces Jodorowsky rompe la cuarta pared y ordena: cámara, retrocede. El lente obedece y el plano se abre, revelando al equipo técnico que ha estado detrás de la película. Camarógrafos, asistentes, sonidistas, todos ellos de pronto pasan a formar parte de la obra misma. En ese gesto, Jodorowsky los convierte en inmortales dentro del universo que acaba de crear. El mensaje es claro: la verdadera inmortalidad se alcanza en el acto de crear, en el cine mismo. La enseñanza final es desprenderse por un momento del papel que cada uno interpreta en la vida y observar el cuadro completo, la totalidad, desde una mirada más elevada. Esa es la superación, ver más allá del personaje. Y en cierto modo, eso es lo que estamos haciendo ahora mismo al hablar de esta película. Seguimos girando la rueda de la inmortalidad, perpetuando su mensaje cada vez que la recordamos o la reinterpretamos. Abandonamos la montaña sagrada, la vida real nos espera. Es la liberación definitiva de la ilusión. Nos revela que el mundo que ha construido durante toda la película no es más real que cualquier otro. Es una metáfora, una proyección, un sueño. Esta línea representa su salida personal de la caverna de Platón, el instante de despertar, un cambio de conciencia. Nos enseña que la iluminación no reside ni en una película, ni en un texto sagrado, ni en las palabras de un maestro, sino en comprender que la vida, con toda su belleza, caos y contradicción, es en sí el verdadero viaje iniciático y la experiencia mística que buscamos. Bajo su superficie, la película esconde un auténtico rito iniciático, un tránsito desde la ignorancia hasta la disolución de la ilusión, expresado a través del lenguaje simbólico de la filosofía oculta. Su verdadero legado reside en haber construido una de las obras más completas y funcionales del esoterismo cinematográfico. Quien la observa con el corazón y la mente abiertos se adentra sin saberlo en una ceremonia diseñada para provocar una transformación interior. Así como el alquimista borra los límites entre la realidad y la ficción, la película busca hacer lo mismo entre el espectador y su conciencia superior. Al llegar al final, cuando se apaga la pantalla, la intención es que despertemos en una realidad distinta, que miremos nuestro mundo con una claridad renovada, reconociendo la verdad que se oculta en lo cotidiano, porque en última instancia todo este viaje no habla de otra cosa que de nosotros mismos y de nuestra infinita capacidad para transformarnos. En esencia, la película nos cuenta la historia de un maestro, el alquimista, que tiene un plan para transformar el mundo en un lugar más justo, y lo hace engañando a los individuos más poderosos del planeta, llevándolos a renunciar voluntariamente a su poder, y con ello poner fin a la opresión que ejercen sobre la humanidad. Los engaña prometiéndoles lo único que está fuera de su alcance:
la inmortalidad. Para conseguirla deben desprenderse por completo de su identidad, abandonar sus riquezas y renacer libres de toda corrupción. Y su plan realmente funciona. Cuando finalmente llegan a los sabios, no les importa en absoluto el hecho de que todo fue un truco del alquimista y que nunca podrían alcanzar la inmortalidad en primer lugar. La promesa de la vida eterna era solo una ilusión. Y sin embargo, al aceptar la verdad, alcanzan algo más grande, la sabiduría y el desapego, convirtiéndose en seres completamente distintos de quienes fueron antes. La revelación final de que todos viven dentro de una película es una llamada de atención para el público. Es el recordatorio de que las lecciones vistas en pantalla no pertenecen solo a ese universo simbólico, sino que deben trasladarse a nuestra propia vida. Nosotros también podemos cambiar de mierda a oro. Esta película es el gran monumento a la visión artística de Jodorowsky, la cima creativa de todo lo que había vivido hasta entonces. En ella se condensan su mirada de forastero, su experiencia como víctima del colonialismo, su exploración de lo espiritual y místico y su propio recorrido hacia la iluminación. Es al mismo tiempo un reflejo de sus emociones más íntimas y de su desconcierto ante un mundo que le muestra lo peor de la humanidad y lo absurdo de la existencia. Es una película increíble a nivel visual, muy entretenida y muy psicodélica. Es exagerada y absurda, pero todo tiene un porqué. Y es que, aunque las ambiciones de la película son grandes y se tratan temas muy importantes, lo hace de una forma muy relajada, incluso tirando de humor, recordándonos que la risa sigue siendo la mejor medicina. Jodorowsky muestra su visión de las insatisfacciones de nuestras vidas, causadas por el consumismo masivo y la injusticia. Es una película única y aun siendo una película tan surrealista y con tantísimas referencias, es una película con una trama completamente coherente y que hace todo el sentido del mundo. Lo verdaderamente universal es la realidad. Y eso es lo que Jodorowsky nos transmite con uno de los finales más impactantes de la historia del cine. Nos deja claro que estamos dentro de una película, que los personajes son solo símbolos e imágenes y que la inmortalidad no es más que una ilusión. La realidad nos espera. Existen varias curiosidades en torno a esta película. Por los temas que aborda es comprensible que resultara polémica, pero no se limitó a eso. El segmento extra del DVD incluye los comentarios de Jodorowsky sobre su obra, y también una escena eliminada donde aparecen dos niños, un joven Brontis Jodorowsky, hijo del director, y una niña desnuda contemplando una cruz formada por televisores. En sus comentarios, Jodorowsky aclara que la escena fue retirada porque la madre de la niña amenazó con denunciar por posible pedofilia debido a la desnudez de la menor. Como mencioné antes, el productor de la película fue Allen Klein, manager de John Lennon. Klein exigió a Jodorowsky que realizara una adaptación cinematográfica de la historia de O, la famosa novela de Pauline Reage sobre el masoquismo femenino, pues había prometido el proyecto a varios inversionistas. Sin embargo, Jodorowsky, quien había abrazado el feminismo durante el rodaje de La Montaña Sagrada, se negó rotundamente, llegando incluso a abandonar el país para no hacerse cargo del proyecto. Me lo imagino así. Whatever you call it, I am running away from my responsibilities. What feels good? En represalia, Klein bloqueó la distribución pública del Topo y La Montaña Sagrada durante más de 30 años, dado que poseía los derechos de ambas. Jodorowsky denunció esta censura en numerosas entrevistas a lo largo de los años. Poco tiempo después del estreno de La Montaña Sagrada, Jodorowsky dio una charla en el Teatro Julio Castillo de la Universidad de México sobre los koanes, aunque en un principio había sido invitado para hablar de cine. Entre los asistentes se encontraba su antiguo maestro zen, Eiji Takata, quien al finalizar la conferencia le entregó su Kuyosaku, el bastón ritual del zen, como señal de que consideraba que su discípulo había comprendido plenamente los koanes. Cabe decir que el cine de Jodorowsky, y en especial La Montaña Sagrada, ha servido de inspiración para numerosas obras y artistas, entre los que se incluyen el diseñador de moda Paul Smith, el cine de Nicolas Winding Refn, como también el de Darren Aronofsky en su película La Fuente de la Vida, Kanye West, con algunos de sus videoclips fuertemente influenciados por el cine de Jodo. De hecho, Kanye West dijo de él: Jodorowsky es para mí un profeta de la creatividad. Wes Borland, guitarrista de Limp Bizkit, ha declarado que La Montaña Sagrada ejerció una gran influencia sobre él, especialmente en su faceta como artista visual. De hecho, el álbum conceptual Lotus Island de su banda Black Light Burns es un homenaje directo a la película.
Zavala, Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez López, líderes del grupo de Mars Volta, son fervientes admiradores de Jodorowsky y buscaban que sus composiciones se asemejaran lo máximo posible a la intensidad y el estilo de sus películas. En una ocasión, Rodríguez López llegó a acampar durante 8 horas frente a la casa del cineasta, solo para poder establecer contacto con él. La banda de rock psicodélico progresivo Phalanxoid también ha recibido la influencia del cine de Jodorowsky y de sus bandas sonoras, reflejándose tanto en su música y en la puesta en escena como en varios de sus videoclips. Marilyn Manson ha hecho referencias al cine de Jodorowsky en muchos de sus videoclips, y de hecho se enamoró tanto de la película que hizo que Jodorowsky oficiara su boda. El 28 de agosto de 2011 se estrenó el videoclip Born Villain, dirigido por el actor Shia LaBeouf, junto a Marilyn Manson, quien además de componer la música, también actúa en el vídeo. La pieza está llena de claras referencias y homenajes a las dos películas de Jodorowsky, La montaña sagrada, la peli favorita de Manson, y El topo. El universo visual de la banda australiana Empire of the Sun también refleja la influencia de La montaña sagrada. El legado del cine de Jodorowsky también se percibe con fuerza en el videoclip 911 del álbum Chromatica de Lady Gaga. Tal vez la influencia más inesperada aparece en The Elder Scrolls, donde el engaño del alquimista parece haber servido de inspiración para la treta de Lorcan hacia los Aedra. Y ahora sí, con esto concluye el vídeo de hoy. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta película a ti, un blockbuster o un bodrio, si le has visto, si te ha impactado y qué opinas sobre los temas que trata. También puedes dejar sugerencias sobre qué otros temas te gustaría que explorase en mis próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, dale a la campanita y compártelo con tus amigos. También puedes seguirme en mis redes sociales donde subo mucho más contenido y recomendaciones. Te las dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias por acompañarme un día más y recordad, esto no es un adiós, el tráiler del próximo episodio ya está en camino, así que nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima! Por general, vete a beber vodka y a comer pierogi, maldita slava.